Buenas, en este video voy a explicar prueba de hipótesis. Vamos a decir que la prueba de hipótesis también se conoce con el nombre de significancia o significación, y el objetivo de esta es evaluar suposiciones o afirmaciones, ¿sí?, acerca de valores estadísticos de una población, a los cuales vamos a denominar parámetros. En conclusión, lo que vamos a hacer es probar el promedio de una población, es decir, si el promedio efectivamente se cumple o por el contrario no se cumple. Básicamente es eso. Para trabajar la prueba de hipótesis, entonces debemos de entender qué es una hipótesis nula, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es aquella por medio de la cual se hace una afirmación sobre un parámetro, el que se va a constatar. Por ejemplo, cuando un fabricante dice que su producto tiene una duración de 5000 horas, eso se considera una hipótesis nula. O cuando un empaque de cualquier cosa, una libra de arroz dice 500 gramos, contenido neto 500 gramos. Eso es una hipótesis nula, porque eso es lo que se espera que tenga, eso es lo que se está prometiendo, eso es lo que está diciendo el de la empresa, el que dice la regla, la norma, en fin, eso es hipótesis nula. Y una hipótesis alternativa es toda aquella que difiere o contradice la hipótesis nula, ¿cierto? En el ejemplo que estamos diciendo, cuando se dice que el fabricante ha exagerado, entonces cuando decimos que ha exagerado es porque está por debajo, ¿cierto?, del promedio. Cuando creemos que se ha exagerado, como dice aquí, es porque creemos que está por debajo del promedio. Eso lo vamos a entender como una prueba unilateral, ¿sí? Porque únicamente nos estamos diciendo que no cumple porque está por debajo. Eso va a ser unilateral. Pero también se puede presentar el otro caso, ¿cierto? Cuando es superior a lo que se establece. En este caso estamos hablando de un producto de 5000 horas o de la libra de arroz, 500 gramos. Entonces, cuando es superior, también decimos que es una prueba unilateral, pero por la derecha. Entonces, en este primer, digamos, dibujo que tenemos aquí, ¿sí?, es lo que digamos interpretamos como una prueba unilateral a la izquierda. Aquí vamos a tener el promedio y entonces una prueba unilateral a la izquierda, y esta es una prueba unilateral a la derecha. Entonces aquí es cuando está por debajo del promedio y acá es cuando está por encima del promedio. Y tenemos también cuando la duración, o sea, en el ejemplo pues que estamos mirando, cuando la duración del producto no es señalada por el fabricante, es decir, se sospecha que el fabricante no cumple, pero no sabemos bien si no cumple porque está por debajo o porque está por encima. O sea, no se dice nada, simplemente se dice eso no cumple. Entonces esa es una prueba bilateral, el promedio aquí, ¿cierto? Y es bilateral porque está para los dos lados. Miremos, tenemos cola a los dos lados, ¿cierto? Esto que yo estoy simbolizando aquí. Entonces tenemos prueba unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha. Esta es a la izquierda, a la derecha, y bilateral. Cuando no nos dicen si no se cumple porque es por debajo o por encima, entonces decimos que es una prueba bilateral. Bien, vamos entonces a comprobar, ¿sí?, a evaluar una prueba de hipótesis. Vamos a hacerlo mediante 5 pasos. Entonces digamos que esta es como una parte, vamos a decir así: prueba de hipótesis, y yo lo voy a hacer mediante, lo vamos a hacer mediante 5 pasos, ¿sí? Pasos. Entonces vamos a colocar aquí. Nuestro primer paso es precisamente establecer las
hipótesis nula la vamos a simbolizar H sub 0 y la hipótesis alternativa que la vamos a simbolizar H sub 1. 2. Vamos a determinar, podemos decir determinar el nivel de significancia, ¿de acuerdo? Lo vamos a reemplazar con un alfa acostado, nivel de significancia. El paso 3 de nosotros va a ser determinar los valores críticos. Vamos a determinar los valores críticos. Los valores o el valor crítico, listo, dependiendo si es unilateral o bilateral. Un cuarto paso va a ser calcular, ¿cierto? Calcular los datos. Y para esto pues debemos de utilizar la fórmula, digamos así, la fórmula adecuada, ¿sí? La fórmula adecuada. Y un quinto paso que va a ser ya tomar la decisión. Si esa decisión es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Bien. Bueno, vamos entonces a resolver un problema. Con un problema lo podemos entender un poco mejor. Bueno, el problema dice: un inspector de calidad investiga las acusaciones contra una embotelladora por su deficiente llenado, que debe ser en promedio 32,5 onzas. Para ello tomó una muestra de 60 botellas, encontrando que el contenido promedio es de 31,9 onzas de líquido. Se sabe que la máquina embotelladora debe producir un llenado con una desviación típica de 3,6 onzas. La pregunta: ¿puede el inspector llegar a la conclusión, a un nivel de significancia del 5%, que están llenando las botellas por debajo de su especificación de contenido? Bueno, entonces, como vemos, es un problema donde se tiene duda si las botellas están llenas con el líquido correspondiente, ¿cierto? Nos están hablando de, en promedio debe ser de 32,5 onzas. Eso es lo que vamos a probar. Si la empresa, la embotelladora, está cumpliendo con lo pactado de pronto en la etiqueta o en la norma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer las hipótesis, ¿cierto? Vamos a colocarlas aquí entonces. Hipótesis nula, que es H sub 0, 2 puntos, me está diciendo que el promedio poblacional, esta U quiere decir promedio poblacional, ¿cierto? Me está diciendo que el promedio poblacional debe ser igual a 32,5 onzas. Ya establecí la hipótesis nula, ¿sí? Lo que se debe cumplir, lo que está bien. Vamos a establecer ahora la hipótesis alternativa. La llamamos H sub 1. Esta hipótesis nos dice que el promedio de la muestra, ¿cierto? Que el promedio de la muestra se duda que sea deficiente, es decir, que esté por debajo, ¿cierto? Nos quiere decir que ese promedio va a estar por debajo de lo prometido. Entonces vamos a decir que va a ser menor. Nos están diciendo que es menor que digamos que la hipótesis nula, ¿sí? También lo podemos escribir así: H sub 1 será menor que H
sub 0. Listo. De las dos formas pues están bien escritos. Entonces vamos a comprobar que el promedio de la embotelladora es menor. Eso es lo que vamos a verificar nosotros. De 32,5 onzas. Estos son onzas. Listo. Entonces ya establecimos el primer pasito. Ya establecimos nuestras dos hipótesis. La nula y la alternativa. Vamos a determinar el nivel de significancia, que será el paso 2. Digamos que este es el paso 1. El paso 2. El nivel de significancia es igual al 5%, ¿cierto? Pues eso lo dice el problema allí. 5% acá. Es el nivel de significancia. Determinar los valores críticos. Bueno, vamos a determinar entonces los valores críticos. El valor de significancia ya lo tenemos. Vamos entonces, traje este dibujito para interpretar mejor, ¿cierto? Para los valores críticos vamos a tener en cuenta la siguiente tabla. La siguiente tablita que está aquí. Entonces, el nivel de significancia de este ejercicio nos dijeron que era el 5%. Bueno, voy a primero a interpretar esta tablita de acá arriba. Esto significa 0,05%. Esto es 2,5%, ¿cierto? Esto es 1%. Esto es 5% y esto sería 10%. Los valores de significancia siempre van a estar entre el 1%, el 5% y el 10%. Digamos que esos son los niveles de significancia más comunes, ¿sí? El 1, el 5 y el 10%. Básicamente vamos a trabajar con esos niveles de significancia. Bien, entonces nos están diciendo que el nivel de significancia es el 5%. Entonces nos ubicamos en la tabla en el 5%, ¿cierto? Bueno, pero antes de eso vamos a ver nuestra hipótesis alternativa, que es, bueno, nuestra hipótesis alternativa es menor. Quiere decir que esto es una prueba unilateral. Muy importante esta parte, unilateral. Muy importante esta partecita, ¿cierto? Entonces, como es una prueba unilateral, nuestro nivel de significancia queda lo mismo, es decir, el 5%. Vamos a decir que viene aquí, vamos a colocarle 5%, ¿de acuerdo? Y recordemos que es a la izquierda porque está por debajo del promedio. Si lo queremos interpretar, lo hacemos por acá, ¿sí? Nos dice que el promedio, digamos que aquí viene el promedio poblacional, es de 32,5. Ese es el promedio, ¿cierto? Pero sospechamos que está por debajo, ¿sí? Aquí dice el ejercicio, deficiente llenado, ¿cierto? Deficiente por debajo, ¿listo? Interpretación. Bien, entonces tenemos que nuestra prueba de significancia del 5% es unilateral, por lo tanto le corresponde el valor de 1,64, 1,65. Bueno, aquí algunos, bien, yo lo coloqué los dos porque de pronto algunos ejercicios se pueda prestar para los dos, pero realmente el libro trabaja con 1,64. Entonces vamos a colocar aquí que ese 5%, nuestro punto crítico, ¿sí? Valor crítico o punto crítico está aquí en el 5% de significancia y que nos representa 1,64. Bueno, como está a la izquierda, entonces obviamente es negativo, ¿cierto? Si estuviera a la derecha, fuera positivo, entonces menos 1. Y de esta manera establecemos nuestros valores críticos. En este caso, pues nuestro valor crítico, ¿sí? Esta zona que está aquí coloreada, ¿sí? Va a ser la zona, vamos a ver, la zona de rechazo. Y toda esta parte que no está rayada va a ser nuestra zona de aceptación. ¿Listo? Para saber entonces dónde cae nuestra prueba. Bien, ahora vamos a calcular los datos con la fórmula. Bien, entonces aquí tenemos la formulita que vamos a utilizar para calcular, digamos, dónde nos cae la prueba. Entonces básicamente la que nosotros sabemos, Z es igual promedio muestral
menos el promedio poblacional dividido en la desviación estándar sobre la raíz de n. Bien, con esta formulita entonces vamos a calcular, ¿sí?, los datos, es decir, vamos a trabajar el punto 4, ¿de acuerdo? Entonces simplemente reemplazar los valores que tenemos. ¿Cuánto es el promedio de nosotros? El promedio de la muestra dice que se tomaron 60, entonces nuestro promedio de esos 60, nuestro promedio es de 31,9, ¿cierto? 31,9. Sí, eso también ayuda aquí para interpretar. Este es 32, de 31 está por debajo, ¿cierto? También ahí nos ayuda un poquito. También nos dieron una muestra de 60 botellas que se tomaron y nos dicen que esa muestra normalmente tiene una desviación típica de 3,6. Listo. Entonces reemplazamos nuestros datos. 31,9 menos 32,5 dividido, la desviación de esto es 3,6 sobre la raíz de 60. ¿De acuerdo? Bien, esos datos pues yo los tengo ya configurados en Excel. Ustedes ya saben pues cómo se configuramos la fórmula para encontrar entonces el valor de z. ¿De acuerdo? Para encontrar el valor de z. Entonces vamos a ir aquí a Excel y vamos a colocar estos valores. Bueno, ya aquí los teníamos: 31,9 el muestral, el 32,5 el promedio poblacional, 3,6 y 60. Y nos da un z de menos 1,29. Pero bueno, antes de eso, de pronto como configurar la fórmula, ¿cierto? Pero ahí teníamos los valores, entonces la voy a configurar aquí nuevamente para que entendamos un poquito. Primero pues ya colocamos los parámetros, ¿sí?, que son los que utilizamos en la fórmula. Y ya pues yo coloqué los valores aquí, entonces voy simplemente como a configurar la fórmula. Entonces ya ustedes saben, esto va a ser igual, abran paréntesis, a este valor, al promedio muestral, es decir, esta X que tenemos aquí, menos el promedio poblacional, que es este que tenemos acá, y eso lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, ¿cierto? Entonces le digo, entre aquí sigue, vea, dividido entre la desviación, pero esa desviación también va dividida entre ¿qué? Entre la raíz. Entonces escribimos normal raíz, y es la raíz de ¿quién? La raíz del tamaño de la muestra, de este valor. Cerramos y cerramos dos veces, le damos enter. Ahí está configurada la fórmula. Entonces tenemos que el z es menos 1,29. Menos 1,29. Este z nos dio menos 1,29. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver dónde se ubica ese valor, si en zona de rechazo o en zona de aceptación. Entonces aquí tenemos, recordemos que aquí nos dio menos 1,64 y vamos a ubicar es menos 1,29. ¿Hacia dónde se encuentra? ¿Hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda? Bueno, si aquí tenemos menos 1,64, entonces menos 1,29. 29 va a estar un poquito más hacia este lado. Aquí tenemos menos 1,64, o sea que el menos 1,29 va a caer, digamos, por acá, más o menos. ¿Sí? Digamos que acá realmente menos 1 para que esté más cerquita. Entonces acá tenemos digamos que aquí en este punto está el menos 1,29, es decir, está antes del menos 1,64, ¿cierto? Por lo tanto nos está cayendo en la zona de aceptación, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que la embotelladora sí está cumpliendo con lo estipulado, ¿sí? Con lo, digamos, propuesto en la norma, porque la prueba de hipótesis nos cae
en zona de aceptación. Por nuestro quinto paso, ¿sí? Se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Y la interpretación de eso, entonces, como les decía, efectivamente se está cumpliendo con el llenado que establece, no sé, la norma, establece la empresa, en fin, dependiendo pues ya del contexto en que estemos hablando. Bien, de esta manera entonces digamos que damos por terminado este video.